¿Qué rollo, gente? Buenos días. Aquí estamos otra vez en un episodio más. Una repetición porque tuvimos unos problemitas Sí, con el audio sí. y la verdad algo muy catastrófico, pero aquí estamos otra vez echándole ganas y agradeciendo otra vez a nuestra hermana Erika que haya Amén. aceptado la invitación de nuevo. No, Y con mi sí. hermano carnal, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Fíjate que con esto que pasó sí me agüité, pero feo. Estaba platicando con mi hermano de posiblemente cancelar ya todo. Sí me agüité tan mal que dije, no, pues ya no hay que hacer nada porque es una señal de que ya, esto no es de Dios. Pero luego le mandé mensaje a mi hermanita Erika, ¿se acuerda, hermana? Le dije, Sí. hermana, una disculpa, nos falló el audio, tuvimos problemas. Y lo que me dijo mi hermana en ese momento, dije, sí, es cierto. Mi hermanita en ese momento, ya tengo los mensajes, a ver si en el video los edito. Me dijo, ¿sabes qué? Eso está pasando porque son pruebas y el enemigo no le está gustando y la palabra que dijimos pudo ser de bendición para alguien y por Sí, eso amén. pasaron los problemas de audio. Dije, sí es cierto, alguien quiere cortar esto que estamos haciendo Estorbar. y no lo vamos a detener. Por eso estamos aquí una vez más. Hermanita, ¿cómo está? Bienvenida, gracias por Gracias, aceptar otra vez. bendecida, amén. Sí, no, contenta por la invitación porque pues es una señal no para que terminen, sino para seguir adelante, Amén. porque el Saber que enemigo estamos quiere, haciendo las sí, cosas el bien. enemigo quiere estorbar porque sabe que van a ser de bendición para mucha gente, que son de bendición para mucha gente y esto hay que seguir porque dice el Señor, preocúpate cuando no pase nada, ¿verdad? Exactamente. Entonces, si está pasando es porque están haciendo algo bueno, algo bien y a Dios le agrada, pero el enemigo se enoja, Sí, pero sí. que se enoje. Que se enoje. Y Amén. hoy es un episodio nuevo y con público. La hermana trajo a su familia. Sí, Bienvenidos, gracias por acompañarnos, Dios les Sí, bendiga. es amén. el primer episodio que tenemos tanto público, Ya sé. pero aquí estamos contentos y Sí, amén. vamos a empezar con las preguntas obligadas, hermana. Santo. Con Amén. las fuertes, las personales, no se crea. No, vamos a empezar preguntándole cómo fue su vida, cómo empezó, cómo fue su infancia. Amén. ¿Cómo fue la Erika de unos 5 años, antes de 5 o 6 años? ¿Cómo era vivir ahí en el barrio de la fe? Porque Ándale. somos del mismo barrio, nos crecimos en el Sí, mismo barrio. sí, pues eran dos Sí. barrios, la Fe y la 17. Estábamos en medio. Pero sí, no, pues una niña que jugaba ahí con todos los del barrio. No había pandemias en ese tiempo. No, gracias a Eh, Dios. muy, muy libre, muy libre. Mi mamá, nos daba mucha libertad y apreciamos eso hasta ahorita. Gracias a Dios no le salimos tan mal. Ujú. Pero sí, nos la pasábamos ahí jugando con los niños del barrio y no había tanta delincuencia como ahora. Sí estaban los cholos, como dicen Ujú. ustedes, ahí del barrio y todo, pero no había tanto peligro. Podíamos Yo andar me allá acuerdo que en afuera. aquel entonces, hermana, hasta los cholos eran respetuosos, Sí. sabían con quién. Eran Sí. conocidos, o sea, Era Eran, pleito entre ellos, sí. o sea, sí. con la gente no, con la gente eran respetuosos y pues conocían a los que vivíamos ahí y todo. Ujú. Nada más si veían que llegaba alguien del otro barrio, pues ahí sí lo Y ahí correteaban, se ¿verdad? armaban Pero las pedradas. ándale. Pero no, todo tranquilo ahí en el barrio, en la casa y pues problemitas normales de cada familia, como dicen, disfuncional, ¿verdad? Ujú. Mi papá se fue cuando tenía yo 5 años y pues mi mamá tuvo que salir adelante, sacarnos adelante sola y gracias a Dios y gracias a ella que se esforzó, Ujú. soportó muchas cosas y pues aquí estamos, Y gracias a Dios. yo me pongo a pensar, ¿cómo es esto tan común en nuestro querido México Sí, que al papá Se le hace muy se le fácil. hace fácil dejar a los hijos, a la esposa, y sí, pues me voy con otra, pues qué tiene? Y la mamá se queda ahí sufriendo con los niños, sí, batallando. O sea, yo me pongo a pensar, yo ahorita ya tengo mi hijo que está hermoso, sí, Dios lo mi bendiga. bebecito, y sí se batalla, o sea, sí es difícil ya no trabajar para ti mismo, sino trabajar para alguien más. Sí, Y me pongo a pensar cómo en aquel entonces, si ahora es relativamente más fácil encontrar un trabajo, en aquel entonces era más difícil sí, encontrar trabajo, más siendo mujer y más teniendo hijas que no sabías con quién dejarlas encargadas, a veces dejarlas sola. Entonces yo me imagino que hubo mucho tiempo difícil en aquel entonces, ¿no? sí, nos quedábamos solos. Pero como les platiqué la vez pasada, los vecinos hasta eso nos ayudaban mucho, Ujú. nos cuidaban y pues ya los granjeábamos ahí con barrer la banqueta o con hacerles un mandado, ya nos daban el taco.
y era como salíamos adelante mientras mi mamá no estaba, pero siempre estuvimos cuidados por los vecinos y fue mucho el apoyo, ¿verdad? Y eso se agradece. Y nos platicaba en el programa pasado de cómo hemos visto a lo largo de estos programas cómo Dios aparta a su pueblo o a sus elegidos Desde niños. desde niños. Sí. Y nos platicaba usted cómo usted tenía una amiguita que la Sí. invitaba a la iglesia con el reto de que no me van a dejar salir si no me acompañan a la iglesia. Sí, mi amiga Guille, ella, pues yo creo que nació, ¿verdad? Con sus padres cristianos y a ella le inculcaban siempre el leer la Biblia, el estar en la iglesia y a ella le gustaba. Entonces cuando yo le decía, vamos a jugar, ándale, vamos a salir. No, dice, es que yo tengo que leer la Biblia, es que yo voy a ir a la iglesia, acompáñame, si no, no me van a dejar salir contigo a jugar. Pues la acompañé El varias veces gancho. a la iglesia, sí, era de todo el día el domingo, todo el día. Yo me iba con ella antes del mediodía y llegábamos a las 6, 7 de la tarde. Todo el día se estaban en la iglesia el domingo y yo la acompañaba. Y ya era como la dejaban salir a jugar conmigo. Y te digo, oraban por mí y todo, y yo así como que, ¿qué están haciendo? Ah, pues ¿Qué yo es tenía eso? 9, 10 años y pero no, fue un momento bonito y yo le agradezco a Dios porque desde ese tiempo él, bueno, desde el vientre de nuestra madre Desde nos ahí. cuida, nos escoge, ¿va? Y él ya me estaba hablando desde ese Y tiempo. en la plática pasada, hermana, yo le planteaba cómo a veces cuando hay niños que pasan por momentos así difíciles, quieren ser o toman el ejemplo de su mamá como algo malo y quieren ser peores que sus papás. Si mi papá era borracho, voy a ser más borracho que mi Ajá. papá. Si mi papá era feo, yo voy a ser más feo. No físicamente, pues a lo mejor sí, Saca uno los pero genes. Eso ya no es problema eso ya viene en los genes. Ay, Pero Celita. emocionalmente también queremos ser feos con las personas prepotentes o más que mi papá porque así era. Pero con lo que nos platicó la última vez yo me quedé con la impresión de que desde niña usted ya tenía el ejemplo de que mi mamá es así como es ella, pero yo no quiero ser así, yo voy a ser y de diferente. cómo Sí. la gente ya la empezaba a etiquetar de que, Ándale. ay, esta va a ser peor que la Peor. mamá. Sí, es que yo pienso, y siempre lo he dicho y se lo digo a mis hijos, cuando uno mira cosas que lo entristecen, que no le gustan en su casa, creo que uno no lo va a querer llevar a cabo en la de uno, ¿verdad? En su casa. Entonces, yo crecí así. Yo veía que mi mamá pues trabajaba en el bar y llegaba cansada, fastidiada, tomada, estresada, todo lo que tenía que soportar. Y yo decía, no, o sea, esa no es vida, no es algo como dicen, la vida fácil, escogió lo fácil. No, es una vida triste, es una vida muy que aturde, ay, no me gustaba a mí que mi mamá hiciera eso, que trabajara ahí, pero fue la forma y el modo en que ella nos pudo sacar adelante. Entonces, la gente, cuando ya empezamos de 16 años, 17 años a empezar a salir y todo, decían, esta va a ser Va para peor donde que su mamá. mismo. Sí, pero no, nosotros no, hasta eso nunca tomamos así que, ay, andáramos borrachas o algo, no, ni fumar tampoco. Sí nos gustaba el baile y andábamos en el baile y todo, pero no éramos así escandalosas. Pero sí la gente empieza a juzgar o a etiquetarlo a uno por cómo es la mamá o el papá, sin saber que tal vez fue la única forma que Que no había otra encontraron, manera. sí, para poder sacarnos adelante. Y así fue como lo hizo mi mamá y yo siempre lo respeté y valoré eso porque dije yo, pobrecita de mi mamá. Exactamente. Todo lo que tiene que desvelarse, todo lo que tiene que hacer para traernos el peso. Entonces son cosas que no todos comprenden. Muchos hijos se avergüenzan, muchos hijos esconden su familia y yo no. Yo siempre la pongo a mi mamá de ejemplo porque aún de que ella se hizo, por decirlo así, alcohólica, ¿verdad? En el trabajo que ella ejercía, Dios la sacó adelante y le dio otra oportunidad porque yo les platicaba que a mi mamá le dio una hemorragia de sangre. Ajá. Y ella pensaba que era el hígado, que ya lo iba a echar. Ella decía, yo ya me voy a morir. Y yo me estuve con ella 4 días, orando, pidiéndole a Dios otra oportunidad. Y Dios se la dio. Y eso es lo bonito. Y sabe que estuve pensando en esto y qué hermoso es Dios que desde ese entonces le enseñó lo que era la empatía, porque Sí. mucha gente no tiene empatía y en este No, tiempo empieza a juzgar. carecemos de empatía, inclusive dentro de las congregaciones y eso me da mucha tristeza y me enojo, me siento, a veces que entro a templos así me siento como cuando Jesús entró al templo y se enojó y tiró Sí. las mesas, Es porque el celo de Dios. exactamente Sí. porque juzgan a la gente sin saber, ven a un Sin drogadicto, ver el trasfondo ven de- a un ¿Qué borracho, lo llevó a? ajá,
Y, por ejemplo, usted con su mamá, la gente que los miraba a ustedes como sus hijas y a su mamá, las miraban desde afuera, por encimita, como dicen, decían, estas no, son muy malas, van para donde va su mamá. Sí. Pero como usted dice, yo lo viví desde adentro, yo No supe ven el que, trasfondo de por qué exactamente, pasó eso. yo Sí. supe que era la única salida que mi mamá tenía, yo supe que nadie más le daba oportunidad, yo Ándale. supe que mi mamá tenía que darnos de comer de alguna u otra manera y, Sí. y pues una cosa llevó a la otra y terminamos como terminamos. Pero muchas de las veces vemos a un drogadicto en la calle, vemos a una persona pidiendo dinero y no, pues de seguro anda mal, de seguro Ujú. anda Lo haciendo quiere para las cosas malas, drogas. lo quiere para Sí. seguirse drogando. A lo mejor y sí, pero no sabemos cómo se siente en su interior, no sabemos si se droga para olvidar tristezas, no sabemos si Ujú. está de alcohólico porque la pasa muy mal en su casa, no sabemos si ese niño es rebelde porque está pasando por violencia Necesitan intrafamiliar, cariño, sí. necesitan cariño, necesitan abrazo. Entonces, como congregación y como personas, yo me quedé mucho con unas frases que dijo el hermano Gabriel Solís y Mayrita también las dijo. Si como iglesia te hemos fallado, te hemos juzgado sin antes conocerte, te pido perdón. Sí. Y creo que como iglesia, como congregaciones que somos actualmente, tenemos que empezar a pedir perdón a la gente que nos escucha desde afuera, porque muchas veces señalamos, juzgamos, criticamos sin Y conocerlos. somos Sí. medio soberbios, ¿no? De que, ¿por qué Exactamente. tenemos que pedir perdón si nosotros estamos ayudando a la gente o si nosotros? Es que a veces, perdónenme la frase, pero nos hacemos fariseos, ¿eh? Exactamente. La verdad, porque decimos, pues yo ya estoy en la iglesia, yo ya Yo estoy estoy bien. aparte, yo ya me salí de aquello y, aquel mira cómo anda y empezamos como el fariseo y el publicano, ¿verdad? Ujú. Y empezamos a juzgar en lugar de orar o de tender la mano, porque el canto de ni un centavo a mí me gusta mucho porque habla de eso, de que nadie daba un centavo por nosotros. Ay. O sea, lo miran, como dices tú, al borrachito, al drogadicto tirado y, uy, no, rodéale, ¿verdad? Y nosotros no, nosotros debemos como decía una tarjetita en el Face, sé tú la iglesia. Es cierto, decimos, el Espíritu Santo mora en mí, ¿verdad? Hay que mostrarlo, hay que mostrarlo, hay que extender la mano así como Jesucristo nos la extendió a nosotros y nos rescató de donde andábamos, porque mucha gente dice, ay no, es que yo no era drogadicta, Ujú. yo nunca he tomado, yo no he matado a nadie. No, no tenemos que llegar a ese extremo. Para Dios pecado es pecado. Ujú. Si tú miraste mal a alguien, si tú le faltaste a alguien con una palabra, ya Si es tú lo mismo. criticaste a alguien, si estás de chismosa. Sí, todos cometemos errores todos los días, todos pecamos todos Ujú. los días, porque les digo, como dice Edgar, una miradita, una crítica, un cuchicheo, con algo fallamos a Dios. No necesitamos andar en las drogas, pero dice la palabra de Dios que aún las prostitutas o los que andan de lo peor tienen a veces más perdón que nosotros. Y era con los que Jesús se Es el acercaba. ejemplo que Se nos puso acercaba, Jesús, de sí, que él ujú. fue con ese tipo de gente. De hecho, Sí. así lo etiquetaban: el bebedor, el Ándale, comedor, el que se sí. junta con prostitutas, el que va a la casa de los recaudadores de renta. Sí, Entonces Jesús iba con los que la iglesia no iba. Entonces con los enfermos. si nos llamamos cristianos, se llamaron cristianos por primera vez en Antioquía, porque decían, eso se parecen tanto a Cristo. Ujú. Entonces son Sí. cristianos y eran forma de burla, son como Cristos Sí. chiquitos, mírenlos, jaja. Ajá. Y por eso les llamaron cristianos. Entonces, si queremos ser como Cristo, si nos llamamos cristianos, seamos como Cristo, vamos con los que la iglesia no quiere Sí. ir. Vamos, yo vi hace poquito en YouTube un programa que tienen unos hermanos, creo que son de Costa Rica. Y yo vi el video porque tenía un título muy controversial. Decía, pastores contratan prostitutas. Y yo me quedé, caray. Y le hice clic. Y estos pastores lo que hacen es que van a unas de las avenidas en Costa Rica y desde donde hay puras prostitutas. Van ellos dos, van otras hermanas y van varios de la iglesia y van y les regalan una rosa, oran por ellas y las abrazan. Y dije, wow. Eso es lo que tenemos que estar haciendo. Dice, porque muchas veces a esas prostitutas las señalan de que están mal, están en pecado, pero no sabes cómo se están sintiendo. No sabes Sí. si están por voluntad, no sabes si están por necesidad, Forzadas. no Ujú. sabes. Ahorita en estos tiempos muchas veces las forzan Sí. Ujú. también, sí. A mí algo que me sorprendió mucho de usted, hermana, en podcast pasado fue el gran amor que le tiene a sus padres y el gran aprecio y el gran respeto. Ujú. Y nos lo mostraba cuando usted decía que pues usted se empezó a hacer cargo de la casa muy chiquita, a Ujú. cocinar y así.
y cómo mostraba de que usted le hacía lonche a su mamá y iba Y se lo llevaba. hasta ese lugar donde su mamá trabajaba y se lo Sí, llevaba, no importándole cómo estuviera su mamá, dónde estuviera su mamá, sino que viéndola con ojos de amor y sí, valorando Lo el que ella esfuerzo que hacía. su mamá estaba haciendo, diciéndole, mi mamá se merece un taco, mi mamá sí, ahorita tiene hambre, y con ese gran amor que usted tiene no nada más hacia su mamá, sino también con su papá, nos lo mostró más adelante, sí, pero cómo mostró ese gran amor de que, bueno, mi mamá se está jugando el pellejo por nosotros, está matando en el trabajo por nosotros, mínimo le voy a llevar un taco a mi sí. madre. Sí, le hacía yo de comer, iba y le llevaba hasta allá, hasta donde trabajaba. Y yo entraba como si nada, y me sentaba Ujú. en los bancos y hasta que comía. Comía mi mamá y ya me devolvía yo a la casa. Y como entraba a las 12 del día, no había gente en esa hora, o sea, entraban porque pues de repente uno que otro que llegaba, ¿verdad? Pero yo llegaba y ahí la veía comer y ya cuando comía pues ya me iba yo a mi casa. Pero sí, siempre, ella no alcanzaba ni a comer, ella se levantaba, se bañaba y a veces almorzaba y a veces no. Y como ahí estaba a la vuelta de la casa, yo iba y le llevaba de comer. Y a mi papá pues también, o sea, él iba por mí, le decía a mi mamá, préstame la niña y yo me iba con él allá a su casa. Y y pasaba a veces malos momentos, pero pues no, eso no me hizo guardarle rencor ni nada, al contrario, yo lo respeto y le digo a mis hijos, es mi papá, es su abuelo y tenemos que respetarlo. Gracias a él es que estoy sirviendo al Exacto. Señor, porque Dios lo alcanzó a él por medio de mi abuelo y y él me habló del Señor. Él Y me qué habló. bueno que no guardó ese rencor, Ujú, que no fue cosechando odio, porque yo me imagino ese primer encuentro después de mucho tiempo cuando ya su papá fue cristiano, ujú. como usted no tenía ese odio, ese rencor, fue de que, ah, caray, si mi papá pudo cambiar, yo quiero algo de lo que él tiene, pero si hubiera sido lo opuesto, si hubiera tenido rencor, si hubiera tenido odio, que hubiera dicho, nah, ¿Qué va a hipócrita, cambiar? ¿qué va a Sí. cambiar? Hipócrita. Anda A Ujú. mí de me falso. sorprendió la historia que nos contó donde usted y su mamá iban a buscarlo Ah, sí. y que les A ver que pasó nos por la enfrente cuente. con otra Fue mujer. cuando mi mamá ni siquiera se lo esperaba. Haz de cuenta que no llegó a la casa y dijo mi mamá, vamos a buscarlo, ha de estar con tu tía. Y nos bajamos de la ruta aquí por la Santa María y estábamos esperando a cruzar la calle y mi papá bien guapo con su galana y pasó así por con nosotros y no nos volteó ni a ver, él pasó como si nada. Y yo me quedé así, ni a mí me miró, o sea, ¿cómo puede ser eso posible, verdad? O sea, 5 añitos yo ahí parada con mi mamá esperando cruzar la calle y mi papá pasó como si nada. Y digo yo, pues bueno, son cosas que pasan. Yo no comprendía en ese momento, pero mi mamá sí, llegó muy triste con mi tía y estaba llore y llore, pero pues cuando tiene que pasar algo tiene que pasar y ni modo, nos pasó. Y, Y eso fue lo que me sorprendió porque nos platicaba y mostraba en su tono de voz, en su forma de hablarnos, ese amor, ese Ujú, que no tenía rencor, que no le guardaba ningún resentimiento a su papá, sino que ujú, pues lo fue perdonando poco a poco, aceptó su vida sí, y siguió adelante. y sin embargo, hay hermanitos que porque no los saludas cuando entran al servicio, ándale. ya no quiero volver porque me hicieron mala cara, o ya empiezan a tener rencores por pequeños detalles. Y yo me pongo a pensar, si hubiera algún motivo por el cual guardarle rencor a tu papá, lo que acaba de platicar mi hermana sería un muy buen motivo. Más, sin embargo, nuestra hermana dice, no, ¿por Es que qué a le voy a veces guardar a rencor? veces yo pienso, y yo se los he dicho a mis hijos, son pretextos o Exactamente. excusas para tu mala forma de vivir. De que dices, no, es que es culpa de mi papá, como yo soy, Ujú. es culpa de mi mamá, como yo soy. Y ahí se ve la madurez. Sí, y yo digo, muchas veces son excusas, son pretextos para poder tú culpar a alguien más de lo que tú estás Para haciendo. justificar tus Ujú, tus malas decisiones, decisiones. sí. Ujú. Y es lo que a mí me agradó mucho de usted, que usted dijo, mis papás son así, pero mi camino, mi destino lo forjo yo. Sí, Por donde yo quiero ir, a donde yo voy, lo que yo voy a hacer, eso lo elijo yo. sí. Y ahí se ve la diferencia. Yo actualmente veo en los jóvenes mucha falta de madurez porque, bueno, yo tengo muchos conocidos familiares que dicen, es que yo soy así porque así era mi papá. Si mi Ándale. papá era borracho, pues yo voy a tomar más que mi papá. Yo voy a hacer porque así era mi papá. Y lo toman hasta como darle honor al papá. Ah, yo Ujú, soy como mi padre, borracho igual que él. Pero ahí falta un poquito de madurez y decir, ok, cuando mi papá era borracho, ¿cómo estábamos nosotros? ¿Qué estábamos pasando? ¿Cómo vivíamos? ¿Éramos realmente felices? No.
pero quieren seguir con esa falsedad, con esa máscara de que el alcohol les da la felicidad cuando no es así. O hacerle sentir a los papás la tristeza que tú sentías. Ujú. Muchas veces lo hacen los hijos por eso, por rebeldía, por reproche, Exactamente. por hacerles pagar lo que ellos sufrieron, y eso no está bien. Porque te dañas tú mismo y dañas a tus papás, que debemos de respetar y honrar. Entonces, muchas veces hacen eso, culpan a los papás. ¿Y cómo quieren hacerlos sufrir? Haciendo lo que ellos hacían. Pero les digo yo, a Adrián siempre me dice, sin pesar balanzas. Siempre le digo, hay que pesar balanzas, porque Dios dice, pesas justas, balanzas justas. Entonces, uno tiene que decir, bueno, si esa vida a mí me entristecía, yo no voy a hacer lo mismo. Ujú. Pero muchos, te digo, lo hacen, y para que los papás no les digan nada, los culpan, les reprochan. Tú eras igual. Tú eras igual, tú eras no me peor. puedes decir nada, gracias a ti soy lo que soy. Empiezan a culparlos por las decisiones, como decíamos ahorita, que ellos toman. Ujú. Empiezas a justificarte por las acciones de tu papá. Ándale. Papá, pues es que si yo soy así, pues acuérdese que usted era peor. Sí, Y no está bien juzgar a los padres. Y usted nunca. nos dio un buen ejemplo de lo que es honrar a tu padre y a tu madre sin importar lo que pase. Sí. Y veo con eso de que usted le llevaba lonche a su mamá, como a usted no le importaba, ni nunca pensó despectivamente de su mamá, ni ay, ¿qué van a decir de mí por...? No, O sea, usted fue es mi mamá, yo la amo y mi mamá necesita de mí. sí, Y yo estoy aquí para apoyar a mi mamá, yo no estoy aquí para juzgarla ni para decirle nada. Y esa es la única promesa con Dios amén. que tiene, Que nos da que más nos vida, da más es, años. es también. el único mandamiento con promesa, Sí, perdón. amén. Honra a tu padre y a tu madre y tendrás una larga vida y una buena vida. O sea, Ujú. son dos recompensas las que Sí, dice la Biblia que tendrás. Y a lo largo de su vida, adelantándonos un poquito más, yo veo que esa promesa de honrar a tu padre y a tu madre y tendrás una larga vida y una buena vida se cumplió en usted. Amén. ¿Por qué? Porque yo sé lo que pasó usted cuando tuvo a su hijo que batalló. Y yo veo ahí la mano de Dios donde Dios recompensó esa honra que usted le estaba dando a su madre y a su padre. Ese amor, esa empatía, fue como que, ahí te va, yo también te puedo dar algo de lo que tú Amén. has dado. Sí, cuando nació mi hijo, a Raúl fue al que le dijeron, a mí no me dijeron nada, yo estaba todavía internada. Me quitaron mis 2 ovarios y hablaron con él y le dijeron, mire, ¿sabe qué? En un mes van a tratar los ovarios, van a ver qué es, si son tumores benignos o malignos. Si son malignos, le vamos a quitar la matriz. Y Raúl a mí no me dijo nada. Todo el mes yo me estuve en cama, pues yo estaba mal porque a los 4 días a mí se me abrió mi cesárea y me volvieron a internar. Entonces ya al mes me dice, no, ¿sabe que vamos a la clínica? Le dije, ¿por qué? Dijo, porque le iban a hacer estudios a sus ovarios, dijo, y si salían mal, le van a quitar la matriz. Pues ahí vamos. Pero no, gracias a Dios eran benignos, no tenía nada más pues ya no tenía ovarios, pero la matriz me la dejaron. Y dijo el doctor, usted ya nunca más va a tener niños, le voy a dar pastillas que eran hormonas, porque su cuerpo ya no las va a generar y pues ya no va a tener niños. No, dije yo, ya tengo a mi hijo, ya sé lo que es ser mamá, ya con eso ya gracias a Con Dios. eso ya estoy bien, Sí. uno y uno. Ajá. Y no me quejé ni renegué, y yo digo que eso fue lo que le agradó a Dios, Ujú. porque mucha gente, ay, no, y pues sí va, se echa a llorar. Es que ¿Y sí, por sí es qué Dios? difícil. Ajá. Yo he platicado con amigas que han tenido cáncer de mama o que les han quitado la matriz o los ovarios así. Y me dicen, es que como mujer tú te sientes que ya no vales. Dice, porque bueno, dice, yo como mujer me Sí. contaban mis amigas, lo que a mí me daba valor era que yo podía algún día tener hijos y yo podía abrazar a mis hijos. Dice, y que un día llegan y te digan, ya nunca más vas a poder tener Sí. hijos. Porque tengo una amiga que le pasó por eso, dice, yo en ese momento yo sí agarré odio en contra de todo. Pero era porque no tenía ninguno. Ajá, porque no tenía Ahí ninguno. sí se comprende. Y dice, y eso te Se quita valor frustra, como sí. mujer. Y yo me pongo a pensar, cuando a usted le dijeron eso, tomó la actitud que tomó Job en la Biblia, decir, bueno, Ujú. todo está mal, pero Dios no me ha dejado. No. Porque en sí vio esa no necesidad de que, pues bueno, pues ya tengo a mi hijo, ya Ujú. no necesito más, Ándale. con este estoy bien. Sí. Y pues gracias Dios por darme de pérdida un hijo. Sí. Y ya, con eso yo estoy tranquila. Si no puedo tener más hijos, así me quedo. Con él. Sí, yo le dije a mi esposo, le dije, pues ya tenemos nuestro hijo, si ya no tenemos más, no le hace.
pero Dios la vio muy tranquila y dijo, sí, no, no, que no, dijo, mándale no, otras esta dos. necesita guerra y ahí vienen las dos. Necesita guerra. Sí, y tenía como 3 años, mi hijo, 3 años y medio, yo ya lo iba a inscribir al kinder cuando me empecé a sentir bien mal, y luego llegaba Raúl del trabajo y me llevaba comida, y yo comía, pero de rato la echaba toda la comida, no me caía, y no me caía, y él me decía, es que usted ha de tener bulimia, y porque come y luego tira la comida, y lo le digo, no, es que me siento mal, entonces, ya con el tiempo, yo siempre me la pasaba con las manos en la panza porque a mí se me movía y me decía, no, es que es psicológico, usted ya sabe que no puede tener hijos, ya no va a poder tener, no, es que a mí se me mueve, mire, Increíble. ponga la mano, mire, me está Zacarías. pateando, sí, y lo ponía en la mano y la Cristal no se movía, Ay, pues Cristal. menos me creía, no me creía. Y me dijo, no, la voy a llevar a que se haga un examen de sangre porque usted ya se está volviendo loca. Ya siempre que llego la veo con la mano en la panza. Su Y deseo ya. de ser madre. Sí, y me llevó y salió positivo. Ándale. Y dijo, no, no, no es Está cierto. Mañana la llevo en sonograma. Y me llevó, pero no entró conmigo, entró mi mamá. Y ya fue cuando la muchacha me dijo, ¿tiene hijos? Le dije, sí, tengo uno. Y lo, ¿es hombre? Sí. Ah, pues felicidades, trae una niña de 6 meses. Tiene Santo. 6 meses. Y yo sí la sentía, yo sí sabía. Pero es Dios el que hace las cosas. Y yo aún no era cristiana, aún no conocía del Señor. Y yo le di gracias a Dios de todas maneras, porque dije, wow, o sea, dijeron los doctores que no, pero cuando el mundo dice no, Dios te dice sí, y eso es lo bonito, que Dios Son- me habló bonito. Son los llamados bonitos, ¿verdad? Sí. Que contábamos la otra vez. Que Sí. como a veces nos esperamos a que nos pase algo feo Ujú. para que, o un jalón de orejas feo para que entonces voltees a ver a Ajá. Dios. Pero no siempre Dios habla así. Ya, yo digo que eso ya es lo último que Dios hace en tu vida porque ya te llamó la atención de todas las muchas formas, maneras, sí. te habló bonito, te dijo de una y otra forma y no entendiste. Ya lo último es ahora sí jalón de orejas. Sí. Y me da gusto que la manera que usted se acercó a Dios no tuvo que haber pasado algo malo, sino estos regalitos bonitos que Amén. Dios le fue dando poco a poco. Sí. Y me acuerdo de cuando yo nací, antes de que yo naciera, mi mamá también perdió a un bebé. Y lo cuenta mi mamá y ahora, y dice que ella pues se puso muy mal, se puso muy triste. Dice que se salía de la casa con mi abuelita Rita y se sentaba ahí en la banquetita. Pero pasaba por arriba, ya ve que es como Ujú, alto. sí. Por arriba pasaba una hermana que era cristiana y la saludaba, Dios le bendiga. Y mamá, ay, viene esta hermana otra vez a fastidiar, a dar lata. Y la hermanita se acercaba y ahí platicaba con mi mamá, ¿cómo está, hermana? Y mi mamá nada más así como que, ay, ya que se vaya. Cara de Yo fastidio me, de, me "Ay, ya, salía de hermana". la casa, dice, "No, yo me salía de la casa para descansar de todo y estar sola y llegaba esta hermana a dar lata. Ujú. Dice, Era pero, Dios hablando. pero una de esas veces se acercó esa hermana y a mi mamá le dijeron que ya no iba a poder también tener hijos por su anatomía, no sé. Ujú. Y llegó esa hermana y le dijo, ¿sabe qué? Usted se va a embarazar pronto. Creo que hasta le dijo más o menos cuándo iban a nacer yo. Usted se va a embarazar pronto, va a tener un varón, su varón va a ser levita, le va a servir a Dios y mi mamá Gloria a nomás la Dios. escuchaba. Sí, está loca, le decía a mi Vieja. mamá literal. Vieja loca, no sabe. Sí. Y, Sabe que será levita. y conforme pasó el tiempo, pues gracias a Dios mi mamá se volvió a embarazar y nací yo. Ujú. Entonces esos son los llamados, yo digo, los llamados bonitos, las llamadas de atención bonitas Sí. de parte de Dios, donde Dios te da algo bonito para que, que yo conozco a Dios por este milagro que pasó en mi vida. Amén. Muchas veces no te das cuenta ya hasta que ya estás dentro de la iglesia, dentro de Dios. Y dices, cuando pasó esto, me Era estabas Dios. hablando. Eso es lo que yo siempre les digo en la iglesia. Les digo, fíjense bien, no dejen de hablar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque aunque ustedes ahorita no vean fruto, con el Algún tiempo, día. a la persona que ustedes les están hablando, si en ese momento a ustedes no les hicieron caso, Dios va a seguir tratando si es de Dios. Ujú. Y a esas personas Dios les va a traer a memoria, como a esa hermanita que le hablaba a tu mamá. Dios les va a traer a memoria cada que ustedes les hablaban. Es que el hermano me decía, es que la hermana me decía. Entonces, no es echar la palabra en saco roto, porque la palabra siempre Nunca hace lo vuelve que vacía. tiene que hacer, y yo les digo siempre, no se cansen de hablar, porque no, ya le hablé una vez, 2 veces, no quiere y no quiere, sigan orando, dice el Señor, fórzalos a entrar. Entonces tenemos que estar hablando, insistiendo, ¿por qué? Porque cuando no lo escuchan o no le reciben a uno, Señor, manda ángeles que les hablen, Señor, manda ángeles que a los que les reciban, ¿verdad? Y yo a tu mamá, una vez yo me acuerdo que ella llegó, había estado en Estados Unidos, Ujú.
y allá en Estados Unidos fue a una iglesia. Sí, Y ahí Allá, fue donde nos ajá. acercamos a Dios. Y ella me platicó y yo le dije, ay, gloria a Dios, porque yo ya era cristiana. Y yo estaba platicando con ella y me dijo, fíjate que allá en Estados Unidos estuve yendo a una iglesia. Le dije, ay, qué padre, qué bonito, a mí me dio mucho gusto. Y sí, se me hizo así como que dije, wow, o sea, son cosas que solamente Dios hace. ¿Por qué? Porque uno conoce la forma en que vivimos antes y como te digo, mucha gente nos mira y nos etiqueta y dice, esta no va a cambiar. Este no va a cambiar. Y cuando nos dicen, es que fui a una iglesia, es que ya me hablaron de Dios, dice uno, ay, qué bonito que Dios no hace excepción de personas. Nosotros somos los que a veces alejamos a la gente. Y a mí me dio mucho gusto que Dios estuviera hablando. Primero, como dices tú, a través de la hermanita y después allá en Estados Unidos. Dios nos mueve de círculo social, del entorno familiar a veces. ¿Por qué? Porque ahí no vamos a conseguir nada. Muchas veces en la familia no vamos a recibir a Cristo, o muchas veces en las amistades que andamos tampoco, y Dios nos mueve de lugar, así como ustedes que los llevó a Estados Unidos. Yo veo como en allá nosotros trabajó. Dios trabajó así muy, muy drástico, porque sí nos dio un giro Sí, de 360 de cómo estábamos aquí en Juárez. Y pues o sea, aquí en Juárez llevábamos una vida más o menos estable, pero fue un giro de que saben que ustedes aquí no los tienen quiero que aquí salir. porque aquí no va a ser nada de ustedes. Y nos mandó hasta otra ciudad, a otro país, Sí, y en otro país donde no conocíamos el idioma. Teníamos familia, pero no era tan concurrente, no la conocíamos casi. Y fue de que Dios nos dijo, aquí es donde yo voy a empezar a Sí. construir algo. Y ya cuando construyó algo, Dios fue de que Los ya no regresó. los necesito aquí. Ahora sí váyanse, regrésense y hablen. ándale. que les enseñé, háblenlo allá. Y Sí. fue difícil, y yo me pongo a pensar en la gente que pasa estos cambios, cómo no aceptan a veces que es de Dios y empiezan los reclamos otra vez de decir, ay, pero ¿por qué otra vez para acá si estaba bien allá en Egipto? Ándale. Estaba bien en Egipto, ¿para qué nos traes al desierto a morir de hambre si allá comíamos carne? Estábamos esclavizados del alcoholismo, estábamos esclavizados de una mala vida, pero teníamos carne en la mesa, estábamos Anda, ya bien sé. entre comillas. ¿Y por qué nos traes ahora en el desierto? Porque en el desierto es donde Dios trabaja con tu vida. En los momentos difíciles, yo he aprendido que en los momentos difíciles a veces es donde Dios trata con tu vida y donde Dios quita todo lo que trajiste de Egipto, todo lo malo que traes en tu vida, y te va poniendo cosas nuevas para prepararte para la Sí. tierra prometida, para prepararte para esa promesa que Dios te había dado. Sí, porque cuando estás en el desierto, en lo que es luchas, pruebas, necesidades, es cuando ves la mano de Dios. Exactamente. Y cuando realmente valoras lo que Dios está haciendo. Muchas veces cuando estás bien, que estás con todo lo que necesitas, como dice la Biblia, se te olvida agradecerle a Dios. Y cuando estás en las necesidades, muchos optan por renegar, pero muchos otros optamos por agradecer y decir, Señor, aún en lo que no tengo, yo te agradezco. O aún de donde tú me traigas o a donde tú me lleves, yo voy. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios está con nosotros. Pero cuando no le conocemos, la gente opta por renegar o por maldecir. Pero yo siempre he dicho que de lo bueno se aprende, pero de lo malo se aprende más. Yo veo como la gente cuando le pasan cosas buenas, siempre se echan flores ellos mismos. Sí. Ay, es que yo hice esto. Ujú. Pero cuando caen las cosas malas es ahora sí Dios. Y Dios es que ¿por qué permites Ándale, esto? sí. Porque cuando están pasando cosas buenas no dices gracias Es Dios porque me estás dando un buen trabajo, Sí. porque me estás dando un buen salario. Pero ahora sí, ya cuando te corren, ya cuando te están pasando cosas malas, es que Dios no quiere que esté feliz, es que Dios sí. esto. O Así sea, a pasa. veces es una hipocresía decir que en lo malo siempre es Dios, pero en lo bueno no. Ujú. Y ahí vemos, perdóname, ahí vemos que la actitud que tomamos dentro del desierto determina si recibes la promesa o no. Ándale. Yo me acuerdo mucho de Moisés. Moisés cuando renegó y le pegó a la piedra, con ese gesto fue lo único que tuvo que hacer para no recibir la entrar. promesa. Entonces, el renegar dentro de tus desiertos te está quitando muchas promesas que Dios tiene preparadas para ti. Sí. Mas, sin embargo, cuando llegaron los espías y los que dijeron, no, es que sí podemos, y si es la tierra que Dios prometió, entonces ellos entraron y la nueva generación entró y recibió la promesa de Dios. Pero fue por la actitud que tuvieron mientras estaban en el desierto, cuando aún no tenían
tenían la promesa. Si tú estás pasando ahorita por un momento difícil y dices, no encuentro la salida, estoy en el desierto y miro adelante, miro a la tierra prometida y hay gigantes, nos van a comer como langostas, no hay salida, y empiezas a renegar, vas a quedarte estancado y no vas a recibir lo que Dios quería. Pero si tú estás en el desierto y tomas una actitud opuesta y dices, bueno, estoy en el desierto, Dios algo me va a enseñar, esto es de Dios, yo voy a recibir este desierto como enseñanza y viene algo mejor y Dios tiene una promesa, y empiezas a declarar promesas para tu vida, vas a recibir lo que Dios tiene para tu vida. Sí. Aprender, como dice Pablo, a vivir en escasez y en abundancia, En abundancia. ¿verdad? Porque en Pablo. abundancia todos sabemos y Sí. todos podemos, pero en escasez, el saber darle gracias a Dios en la escasez cuando no hay nada y de donde no hay sacar algo y agradecer a Dios, eso es lo bonito y eso es lo que Dios mira. Yo siempre les he enseñado a mis hijos y yo lo he visto en ellos que aun cuando no hay gas, prenden el calentón y vamos a cocinar, y mis hijas también desde chiquitas cocinan, el Adrián cocina, entonces ellos que si no hay, meten leña, la Esme desde chiquita metía leña al calentón y me hacía almorzar cuando yo trabajaba en el tercer turno, entonces son cosas que uno valora, porque uno va, dice, siembras lo que cosechas, ¿verdad? Entonces la Cristal ahorita se está quedando a cargo de la casa porque pues ya Esme entró a presenciales y todos trabajamos y ella se hace cargo. Entonces son cosas que les vamos inculcando a los hijos. Sí. Mamá, que no hay esto, que no hay lo otro, pues a una sopita o lo que haya, pero hay algo en la mesa, ¿verdad? Sí, Eso yo es lo recuerdo una plática que tuve con un conocido que decía, es que ¿por qué para que nos pasen cosas buenas Dios nos tiene que llevar para algo malo? Siempre nos tiene que pasar algo malo. No, mejor así estoy bien, así me quedo. Y a veces me pongo a pensar, pues es que tal vez tienes que pasar por eso para valorar lo que, Ándale. valorar lo que te llegue, porque si te llega a la fácil, no lo vas a valorar. No lo va a apreciar, ajá. ¿Sí? No Pero en sé. cambio cuando sufres, cuando pasas tribulación y cuando estás así en el desierto, cuando ya estás bien, dices, ay, lo agradeces. Sí. Como nos decía el hermano Gabriel, al que mucho se le perdona, mucho Mucho agradece. ama, sí. ¿Sí? Y sí es cierto, porque al que no se le perdona nada o al que está bien y siempre ha estado bien, pues no tiene ese agradecimiento en su corazón, esa felicidad, esa de, ay, gracias Dios por otro día, sino es una vida vacía, continua. Sí. Pero al que estuvo en drogas, al que estuvo en lo más bajo, él Y lo decía, sacó de allí. él nos decía que fue catalogado como basura de la sociedad, y el que es basura de la sociedad ahora está tan agradecido con lo que Dios ha hecho en su vida, que ha predicado en cárceles, que ha hecho muchas cosas. Ándale. Y yo me pongo a pensar cómo a veces no queremos pasar por momentos difíciles, pero el hermano nos decía, ¿qué necesita una semilla para dar fruto? ¿Qué necesita, Edson? Y en ese momento nosotros nos No quedamos así como sabíamos. que, pues, plantarse, ¿no? Regar. No, que agua, no. Sol, no. Y en ese momento el hermano nos dio una clase de qué necesita una semilla o una persona para que dé fruto. Y lo primero que es estar muerta. Porque ¿qué es una semilla? Una semilla es un fruto seco, un fruto que ya murió, que ya dio lo no que tenía sirve que dar como ya. fruto. Ujú. Entonces, para que tu vida a veces dé frutos de lo que Dios quiere que dé frutos, tienes que morir. No literalmente, me refiero a morir a lo Pisar que... fondo, como Exactamente, como tocar quien dice, fondo ajá. para que se quite todo lo malo que traes en tu vida, toda la soberbia, todos los rencores. Los rencores, a mí yo tenía muchos rencores, pero se me quitaron una vez que pasó un desierto horrible, que mi hermano supo cuál fue ese desierto. Todos esos rencores, todo eso malo que yo traía, se quedó en el desierto. Y fue como empezar de nuevo. Y entendí la referencia del hermano cuando dijo que la semilla solo da fruto cuando está muerta, porque sí es cierto. No puedes dar fruto ahorita porque hay muchas cosas que están estorbando y a lo mejor vas a pasar por un momento difícil, pero es para que Dios te empiece a subir y Era a como nos subir. decía que en los momentos donde tocaste fondo es donde realmente te das cuenta quién eres y qué eres, y donde se te caen todas esas máscaras, todas esas, Sí, y se muestra tu verdadera cara. Dice que en la soledad hasta el león más fuerte tira sus lágrimas. Ujú. Esa fue una frase cierto. que nos dijo el hermano, y sí es cierto, Sí. porque cuando estás con tu clica, con tu pandilla, que te sientes el más fregón, o que, por ejemplo, si eres de un grupo y tú eres el mejor músico, que te sientes el mejor músico acá, pero cuando estás solo, ¿quién está ¿Quién contigo? Sí. ¿Quién eres? Si tienes mucha fama, muchos seguidores,
mucho dinero, muchas riquezas. Cuando estás solo, que ya estás dormido, ¿quién está a tu lado? ¿Quién eres? ¿Quién te escucha? Cuando Cierto. lloras, ¿quién escucha tus preocupaciones? ¿Quién escucha tus tristezas? Se van los amigos. Se van los amigos. Sí, no hay nadie, nada más que Dios, Y ahí es donde te Jesús. das cuenta Sí, quién eres, cuánto vales y quién realmente está contigo y quién no. Y ahí sí, nos es damos cierto. cuenta que el único que está con nosotros es Dios, el único que se escucha, la única voz que se escucha en ese vacío, en ese cuarto solo, en ese cuarto oscuro, o si estás tapado todo, la única voz que vas a escuchar El que lo va a ve ser la de Él. aún abajo la Sí, sábana es Dios. Sí, Exactamente. Y sí. vemos cómo Dios prepara nuestras vidas desde siempre, desde niños, y conforme vas creciendo vas pasando por momentos difíciles para prepararte para lo que Él tenía preparado para tu vida. Amén. Y analizando la vida de mi hermanita Erika, veo cómo desde niña Dios la cuidó, no dejando que le hicieran daño porque pasaron mucho tiempo solas. Creciendo, cómo la etiquetaron y ella no tomó esas etiquetas, no tomó las eso. apropió, y en su adultez no siguió con ningún rencor para su familia, para su papá o su mamá, sino que los amó y los respetó, y cómo eso la fue preparando para lo que ahora es ella, que es pastora. Ahí me gustaría saber cómo fue su llamado de pastora, cómo fue cuando le dijeron, Erika, ¿sabe qué? Usted, no fue así, pero yo me lo imagino que le dijeron, Erika, usted ya pasó por esto de niña, ya pasó por esto de adolescente, ya pasó por esto en su adultez, dentro del ministerio ya sabe predicar, ya ha dirigido alabanza, ya da clases, ya esto, ya lo otro, ya es pastora, ya la declaramos como pastora. ¿Cómo fue su llamado? No, fíjate que fue un amigo de Raúl, que ya está en la presencia del Señor. Él era del grupo Reflexión, y como Raúl pues pertenecía a un grupo también en sus tiempos, se conocían, y él nos invitó al instituto, invitó a Raúl. Y ya yendo Raúl al instituto bíblico, él le decía, es que ustedes ya están listos, ustedes ya necesitan unos siervos ahí en Pan de Vida, y ustedes ya están listos como familia. Pero como yo no estaba acompañándolo al instituto porque yo trabajaba, y de repente le dije, ¿sabe qué? Lo voy a acompañar, me voy a hacer tiempo y lo voy a acompañar al instituto porque pues también me hace falta aprender. Empezamos a ir, y el hermano Leo, que Dios lo bendiga, y la hermana Irma le hablaron a la que es la dueña de los Panes de Vida, ¿verdad? Y le hablaron de nosotros. Y nos hicieron la invitación a un día de acción de gracias para ir a tocar. Y nos fuimos mis hijos, Raúl y yo, a tocar ese día, y nos dijeron que si queríamos agarrar el lugar para dirigirlo, ¿va? Para llevar la palabra y estar a cargo de Pan de Vida. Y no le dijimos, no, yo le dije a Raúl, no, Raúl, gracias, estoy bien. sí, no estamos listos. Le dije yo, no estamos listos, no es nada más de, ándele, vámonos ya, como decía Edson ahorita, ya estoy acá listo y preparado. No, dije, no, apenas estamos empezando en el instituto, no sabemos mucho. Tenemos, sí, ciertos años ya en el camino, pero como ayudantes, o sea, había alguien responsable. Nosotros ahora vamos a ser los responsables, vamos a dar la cara, vamos a dar cuentas delante de Dios. Son cosas que no estamos Y listos es para llevar a cabo. el peso de tener tengo no solo mi vida ni la vida de mis hijos, sino que tengo la vida de estos siervos Sí, a mi cargo. Estoy al pendiente de sus almas, sí, de su estar camino. orando, estar intercediendo, ¿va? Entonces yo les dije que no, y le dije a Raúl, no, vamos a orar y a ver qué Dios dice. Y sí, ese día de acción de gracias fue la hermana Carmen, ella vive en Estados Unidos, y nos dijo, vamos a estar orando por ustedes, pues. Dije, sí, vamos a orar. Y así quedó, eso fue en noviembre, pues lo que fue diciembre, enero, febrero, en marzo nos volvieron a decir, y volteé a ver a Raúl yo y le dije, va, sí, le dije, vamos a llevar la palabra, vamos a hacernos cargo. Y sí, estuvieron orando por nosotros. Y cuando fue el hermano Leo, que era el director del instituto, es el hermano del que edificó los Panes de Vida. Él ya es mayor, ya tiene casi 80 años, ¿verdad? Y fue a vernos a la iglesia en uno de los cultos que hicimos, de los primeros cultos, y le dimos lugar que pasara, ¿verdad? Y se presentara y todo, y oró por nosotros y nos mencionó a cada uno, a mis hijos. Dijo, ellos van a estar a cargo de la iglesia, ellos van a ser los pastores de aquí, vamos a estar orando, vamos a estar pidiéndole al Señor guianza, ¿verdad? Dirección, y pues para que ellos sigan adelante, porque queríamos una familia y Dios la envió. ¿Por qué? Porque siempre había habido pastores solos y siempre terminaban en pleito o en dimes y diretes, y ellos estaban orando por una familia. Y gracias a
a Dios, primeramente que nos vio, ¿verdad? Como les decía yo la vez pasada, yo no sé qué Dios ve en nosotros, pero algo ha de ver que ni nosotros mismos nos damos cuenta, y Dios nos llevó a ese lugar y se nos dio ese llamado. ¿Y cómo fue ese cambio para sus vidas de pasar a ser una familia, pues, entre comillas, normal de iglesia, allá pasar a ser la familia pastoral que recibe las miradas, que cualquier cosita y, Sí, ay, mira, y eso que es la pastora, o ay, mira, y eso los que es, y eso hijos. que es el hijo del pastor, eso Sí. que es la hija del pastor. Fíjate que siempre, desde que estamos chiquitos, mis hijos han estado en la mira, porque siempre, yo les decía la vez pasada, duré 9 años en la iglesia Victoria en Jesucristo y era la maestra de los niños, daba clases. Y Raúl y Adrián y Cristal dirigían la alabanza. Entonces, siempre hemos estado, gracias a Dios y a su misericordia, en liderazgo. Entonces, estábamos en esa iglesia de Victoria en Jesucristo y mi papá nos invitó a Tendiendo la Mano, que está ahí a 2 calles, que era donde él iba, y fuimos de visita un día y nos agarraron cariño los pastores y hasta la iglesia de Victoria en Jesucristo iba y me llevaba las llaves. Hermana, vamos a salir a Guadalajara, vamos a salir a Sonora. Se hace cargo de la iglesia. Teniendo ellos su congregación, iban y me daban las llaves de la iglesia para hacernos cargo. Entonces yo le digo al Señor, Señor, yo no sé qué es lo que tú miras en nosotros, ¿verdad? Pero te vamos a servir. Así sea limpiando, así sea cocinando, así sea con los niños, así sea llevando trataditos, te vamos a servir porque a eso nos llamaste. Y a nosotros nos dijeron una vez, nos preguntaron, ¿cuál es el don que Dios le dio? ¿Cuál es el llamado que Dios le dio? ¿Cómo? ¿Cuál es? Y yo le dije, pues yo creo que es el de servir, porque a mí donde me digan que ayude, yo ayudo. O sea, no es nada más estar en el altar, porque muchos pelean el domingo el altar. Sí, muchos Muchos ay, no, quieren, yo es ahí. que el domingo hay gente, voy a predicar ese día, deme el domingo, pastor. ¿Verdad? Nosotros no. Nosotros, a mí me gustaba mucho estar con los niños. Les digo, yo la vez pasada les decía que los niños hasta aprendían a orar como yo. Y decían, Le ahora imitaban, va. sí, ahora yo oro, hermana, yo oro. Claro que sí, y oraban. Y les daban así comida con verduras y yo les quitaba las verduras porque no les gustaban los ejotes, los chícharos, y yo se los quitaba y me los comía porque decía, pues no van a comer. Y yo me servía en el platito todos los ejotitos y cómense la ensalada, mis hijos, cómenselo. Y yo les daba. Y cositas así que yo creo que Dios mira, ¿verdad? El amor con que uno lo hace, de que dice uno, no, pues es que si le vas a dar algo a los niños o si le vas a dar algo a la gente, es algo que tus hijos se comen, algo que a tus hijos les gusta, no cosas que digan, se lo tienen que comer, no. Entonces, Dios siempre nos llamó a servir y nos llamó a trabajar en su obra, y aún estando en la iglesia, hacían confraternidades con varias iglesias y nos hablaban para ir a tocar, para ir a dirigir. Y los pastores así, allá en una esquinita, y échele ganas, hermana, échele ganas, hermano. Y yo decía, usted es el pastor, o sea, de perdida preséntese, ¿verdad? Porque, pues, ¿cómo que nosotros vamos a llevar todo? No van a saber quién es el pastor. Y ya les hablábamos, ándele, párese, preséntese, salude a la iglesia. Y siempre, gracias a Dios, nos llamó, y mis hijos siempre estuvieron así en el ojo. Y yo les decía, siempre hay que dar, y si no queda, ni modo. Mis hijos siempre saben que siempre hay que dar hasta que se acabe la olla. Y si queda, qué bueno, y si no, pues comeremos otra cosa en casa. Y siempre se han enseñado así, de que hay que dar, hay que compartir, hay que no quedarse con nada, hay que no decir ya no hay cuando sí hay. Entonces ellos así han crecido. ¿Cómo es su papel como mamá cuando, pues me imagino que siendo, Tápense los oídos. me imagino que pues siendo hijos de pastores es algo muy difícil de que te estén mirando, de que sales a la calle y no puedes ni hacer nada porque, ay, hermana, y vi a su hijo y fíjese Ajá. que andaba con tal muchachita, o vi a su hija, Ándale, ya te vieron, ¿eh? Ya o te vi a vieron. su hija y lo vi con un muchachito ahí todo malandroso. O sea, ¿cómo es el darles ese soporte, más que nada psicológico a sus hijos, Esa confianza. esa confianza de Sí, hijos? Saben que pues van a pasar cosas así, la gente va a inventar hasta cosas de ustedes, la gente sí. va a decir cosas de ustedes. ¿Cómo es Fíjate que aparte de ser pastora, cómo es ser mamá? yo soy muy, muy libre con mis hijos. Yo les digo, yo no los tengo amarrados. Conocen, la semilla se les sembró. Son cosas que ustedes ya tienen hasta los huesos, ¿verdad? Porque Adrián casi, como quien dice, nació, tenía 4 añitos cuando entró a la iglesia. Y yo no dudo de él. A él
va a salir el tema ahorita y me va a decir a qué viene. Lo invitaron en la maquila. Muchas flores. Sí, lo invitaron en la maquila a una posada en la casa de una amiga. Y va a ser después del culto, como a las 9:10 de la noche. Y yo le dije, no tienes nada que hacer allá. Nada. Mamá, pero yo no voy a hacer nada malo. Yo conozco de Dios, yo no voy a hacer lo que ellos hacen. No, yo sé que Pero no. con vos, mamá, yo no voy a Sí, hacer nada. sí. Entonces yo le digo, no, son cosas que yo sé que no lo vas a hacer. Pero ¿qué tiene que hacer un hijo de Dios a las 10 de la noche agarrando Uber para ir a otra calle que no conoce y andar donde no debe? O sea, son cosas que yo le pongo lo bueno y lo malo en la mesa. Le digo, es tu decisión, yo sé que ya estás mayor de edad, conoces del Señor, no dudo de ti, le digo, pero no tienes que andar tentando al diablo, ni andarle haciendo cosquillas. Eso es lo que yo le digo. Y a mis hijas también, o sea, ellos no salen. Yo ahorita mi papá me lo decía, fue en la mañana a llevarme unas tortillas de harina y Se me dice, antojaron con sí, este se frío. antojan con un Ahorita cafecito. unos burritos saliendo. Y yo le decía a mi papá, es que sus hijos no son malos. Adrián no es un niño malo, no, o sea, se porta bien, obedece, ni parece que es mayor de edad, o sea, me pide permiso para todo. Y yo le digo, así te cases, soy tu mamá. Entonces son cosas que Sí, se son les amigas. inculcan. Sí, son amigas. Sí, Estoy en la misma escuela. somos compas. Entonces, soy libre en el modo de pensar de que yo juego con ellos, bromeo con ellos. Mi hijo le gusta mucho contar chistes, yo me río con él, porque le digo a mi esposo, a los niños hay que disfrutarlos. Hay que reírnos con ellos porque va a llegar el momento en que maduren y ya no van a querer jugar, ya no van a querer platicar. Sí me enojo, sí los regaño y los reprendo duro, que a veces Cristal es la que me terapea, es la más seria, la más así de que se queda ahí. Y ya pues, ya porque ya vas a empezar y Es la y que me trae calma a la terapea. familia. Sí, porque Esmeralda no, Esmeralda es como yo, así como yo hablo, juego y todo, así es Esmeralda Ay, igualita. Esmeralda. Sí, entonces yo soy así, soy libre, soy juguetona, bromista, en la misma iglesia. Me decía mi amiga Margarita, ella es cristiana también, en el culto pasado me dice, oiga Erika, hasta pensaba pagarle el micrófono a Adrián, ¿verdad? Le digo, sí, porque me dice, deja platico algo, y lo yo. Porque ya sabía que iba a contar un chiste, me iba a decir algo, y yo así, y se lo di, pero así como, y me dice Margarita, la miré, que, le digo, es que sí está bien no estar nada más así en la iglesia, ¿verdad? O sea, todo así calladito y no, le digo, está bien contar uno que otro chistecito y hacer reír a la congregación, no dormirlos, ¿verdad? Y es el chiste que contó, sí, ¿verdad? El del taxista y el pastor. Bueno, no, fue otro. Entonces, muchas veces dormimos a la congregación, ¿por qué? Porque queremos que estén nada más así oyendo y no, tenemos que Algo muy platicarles. monótono. Sí, vivencias, cosas de nosotros que también a veces causa risa, ¿no? Vivencias de nosotros. Entonces, yo así soy con mis hijos y juego, bromeo, los escucho y muchas veces los regaño también. Soy muy enojona en muchos aspectos de que me dice algo Adrián una plática y una plática lleva a otra y le termino dando su exhortación y se queda así como que ya que viene eso, ¿verdad? O sea, Pero mamá, yo nomás quería tortillas. sí, ándale. Pero sí, me dice mi papá, dice, Nomás no, te no, pedí para una soda. son buenos, no, diario, son buenos hijos y no me salen a pachangas ni nada de eso hasta ahora que la posada, pero espero en Dios que Dios hable con él y le diga qué hacer y cómo hacer. Y porque cuando se enseña el amor de Dios, no hay ese miedo de que "Ay, se me van a echar a perder mis hijos o sí". Porque yo me acuerdo del episodio de Mayra, ¿te acuerdas? Yo me acuerdo de ese. Mayra nos dijo que estaba en la prepa y que hicieron también una posada y que sus amigos le estaban invitando a todos y ella estaba pues haciendo sus apuntes en el salón en la prepa y que cuando pasaban por su lugar a ella no la invitaron, se la saltearon y ella se quedó así como que, caray, porque a mí ni siquiera me invitan. excluyeron. Ajá. Y ella les dijo, hey, ¿por qué a mí no me invitan? Ah, pues es que ya sabemos que tú no vas porque Tu eres religión no lo cristiana". Tú eres permite. bien dice. aburrida. Porque así le dijeron, porque tu religión no lo permite y ella se quedó con eso. Ah, y le dijeron, pero si quieres puedes ir y ya le dieron la invitación. Se quedó con eso, fue a la casa y le dijo a su papá, le dijo, papá, van a hacer una posada en la prepa, ¿me dejas ir? Pero ella por dentro decía, pues yo sé que mi papá me va a decir que no, porque no es mi lugar. Y dice que su papá le dijo, sí, ve. Y se quedó ella así como que, caray, papá. Dice que hasta casi se enojaba. Dije, ¿por qué me dejas ir? Ajá. Casi exhortaba ella al papá, va a haber borrachera, papá, va a haber esto y lo otro, y ¿me vas a dejar ir? Sí, ve. Y ella se quedó así como que, caray.
bueno, pues yo no esperaba esto, pero pues voy. Dice que ya estando ahí, ella no se sentía como que ese era su No es lugar. su lugar. Dice, pero yo tenía que haber estado ahí para saber qué era, porque yo tenía eso de que, ¿y por qué van y por qué hacen esto? Pero no es mi lugar. Y me salí toda incómoda de ese lugar y nunca más volví a ir. Y es cuando has sembrado muy bien el fruto en un niño que no es necesario que tengas que estarlo amarrando o darle de azotes de que no vas y hiciste eso mal y órale. Sí. De hecho, a Adrián le pasó en la secundaria. Mm. Hicieron en una tardeada, ¿verdad? Para el Día de los Adolescentes. Hicieron No una, fui. una tardeada. No me y dejaste no fue, ir. no. Ese día yo le dije, si quieres ir, dijo, no, mamá, yo no quiero ir. Esa vez, y a Cristal también le pasó que hicieron así eventos y cosas, y no. O sea, ellos no, ni cuando hacen lo de lo que es Halloween, Día de Muertos, todo eso, les dicen, va a haber calificación en la boleta por participar. No voy a venir a la clase, prefiero no venir. Adrián le decía, no voy a participar. Y si me hacen a fuerza participar, mejor no vengo. Entonces son cosas que ellos saben, conocen, que al que les sirven es un Dios vivo, no es un Dios de muertos. Entonces ellos siempre en la escuela han defendido eso. Y yo le digo a Adrián ahora, ¿verdad? Con eso, él toma la decisión. Yo le estoy diciendo que no es el lugar, que no es el horario, pero allá él, ¿verdad? Yo lo dejo en sus manos y que sea Dios quien hable, porque como dices tú, ¿verdad? Esta muchacha, tienen que vivir para experimentar, pero muchas veces, no falta, el diablo no duerme, y uno como madre se preocupa, ¿verdad? Está la semilla sembrada, conocen de Dios, pero el diablo nomás está esperando en qué momento para darnos una zarandeada, como le dijo Jesús a Pedro, ¿verdad? El diablo me está pidiendo para zarandearte. Entonces, uno como madre se preocupa y quiere evitar eso, pero pues que sea Dios encargándose y hablando, ¿verdad? A su vida. Pero sí, yo como mamá soy así. Yo, me gusta dejarlo ser. Él casi siempre anda con amigos de la iglesia, amigos ya grandes, de 30, 38 años, y así desde chiquito siempre ha andado con jóvenes maduros, jóvenes de la iglesia, pero maduros. Y Los que ya yo se lo les dejo. pasó el tren. Sí. Está el joven de 40. Sí, con mis amigos, lo que son Norberto, César. Norberto tiene 38 años, pero haz de cuenta ustedes, así jovial, bien, buena onda y líder de jóvenes, alabanza y todo, buena onda. Y ha andado con ellos jugando fútbol a la 1 o 2 de la mañana en el Parque de las Tortugas y lo dejo porque sé con quién anda, conozco. Entonces yo conozco a sus amigos, yo le digo, los que se dicen ser tus amigos los tengo que conocer yo, porque si no, no son tus amigos. Ellos hasta por teléfono me saludan. Hay veces que le mandan mensajes y está ocupado algo y yo les contesto. Y de volada saben, ¿es tu mamá la que me contestó? Sí, pero juegan conmigo, cotorrean conmigo, me conocen los que verdaderamente son amigos. Entonces, eso es lo que a mí me gusta, que tienen esa confianza conmigo y no quiero que se pierda. ¿Por qué? Porque son cosas que se les ha... No hay nada escondido, ¿sí me entiendes? O sea, no hay nada escondido ni con Raúl, ni conmigo, ni con mis hijos. Somos libres en los teléfonos, que, mamá, revisa el teléfono a Esme y que que el otro. O sea, hay libertad de eso, me enseña todo y eso es lo que me gusta. Y sabe que me puse a pensar, he tenido la oportunidad de darle clases a los jóvenes y con uno de los temas que batallé para dárselos a entender, se lo tuve que explicar de varias maneras, fue el temor a Dios. Porque ellos tenían la expectativa de que el temor a Dios es tenerle miedo a Dios o dejar de hacer algo porque si no Dios me va a castigar. Entonces yo dándoles a entender que el temor de Dios no es eso, no es de miedo. Que, bueno, pude haber ido a una fiesta pero no voy porque si no Dios me va a castigar. Eso no es el temor a Dios. El temor a Dios es, pude haber ido a esa fiesta pero no voy. ¿Por qué? Porque amo a Dios. Amén. Esa es la diferencia, el amor a Dios. Escojo no hacerlo. Entonces no es que pueda o no pueda ir o que si me va a castigar Dios o no me va a castigar. Simplemente que no quiero hacerlo porque amo a Dios. Hay un texto, perdóname, que dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Ándale. Y luego, es que me quedé pensando en Pablo y me fui. Entonces, cuando les enseñé esto del temor a Dios, ellos me ponían varios ejemplos y yo les traté de enseñar de que el temor a Dios es una decisión y no un tenerle miedo a Dios.
sino les dije, cuando ustedes tengan temor a Dios y hagan algo que no se debe, que no debieron de haber hecho, ustedes no tienen que sentir eso de que, ay, me va a castigar Dios. No, cuando hay temor a Dios y tú haces algo que no debes de hacer, en tu corazón vas a decir, le fallé a Y la Dios, regué. me siento mal. Y está la rodilla para Exactamente, y ponerse a es cuando no vas a aguantar y te vas a arrodillar y vas a pedir perdón a Dios. Eso es el temor a Dios. Y eso Esa es es la una de las diferencia. causas de los alejamientos de los jóvenes, Ujú. la mala información de que Sí, hay veces que en las iglesias, cuando ya son, ha pasado más con hermanos que ya son más grandecillos, que quieren inculcar el temor sí. de esa forma, y el joven dice, no, pues mejor me alejo de Dios, pues si, por No Si todo, puedo no, hacer si nada. todo lo que hago me va a castigar, pues mejor hago. Ándele. Y eso es Ya una cuando ma- me canse vengo. Ajá, eso es una mala Sí. información porque tienen ese concepto de que, pues si hago esto, se va a enojar Dios. Si hago esto otro, me va a castigar. Si hago esto otro, no. Entonces dijo, pues mejor me voy y me pierdo y ya cuando ya haya vivido, porque muchos tienen ese pensamiento, ya cuando ya haya vivido, Entonces, pues vengo y ahora sí, ay sí, ahora sí, perdóname Dios. y ese sabes es un que yo lo pensamiento pongo erróneo. en comparación con lo que es el matrimonio. Ahora que estoy casado, lo pongo en comparación con el matrimonio porque tú sabes como pareja cuáles son tus obligaciones, cuáles son tus responsabilidades y cuál es tu rol como pareja, como esposo. Entonces, si tú haces algo que está mal, si está muy mal, la consecuencia literal es podría llegar hasta ser el divorcio o una separación. Sí. Pero tú no dejas de hacer cosas malas porque no vas a hacerlas pensando, ay, no voy a hacer eso porque me voy a divorciar. No, ese no es tu pensamiento, porque tú amas a la persona. Tú dices, no voy a hacer esto porque amo a mi esposa y no le quiero fallar a mi esposa, y es por amor que no haces cosas malas. Y es así mismo con Dios. No es que dejes de hacer cosas malas porque Dios te va a castigar, sino no voy a hacer esto porque amo a Dios. Y No hagas las cosas por amor, Eso sino que muchas entristece, veces las a hacen Dios. por miedo a las represalias. No hacen las cosas por miedo a las consecuencias o a las represalias. Ujú, No voy a hacer esto porque me va a pasar esto. Sí. Sino que no dejan de hacer las cosas por amor. No, no voy a hacer esto porque yo amo esto. exactamente. No voy a irme, por así un ejemplo de matrimonio, no voy a irme con mis amigos a tomar porque yo amo a mi esposa y yo quiero estar con mi esposa. Exactamente, y ahí se ve las enseñanzas y se ve la escuela, y me da gusto que como pastora también haya sabido llevar a su familia también como mamá, y que haya eso, porque tengo conocidos pastores, hijos de pastores que me dicen, ¿sabes qué? Se ha vuelto en una idolatría de servir a Dios. Dice, el servir a Dios se ha vuelto en idolatría para mis papás, que se olvidaron de que tienen hijos. Y muchas veces pasa. Muchas veces, yo he tenido varios conocidos que son hijos de pastores muy metidos que me han platicado y me han dicho, es que yo veo a mi papá y a veces no lo veo como mi papá. No lo siento como mi papá, lo siento más como pastor. Como el Ujú. Y pastor. yo lo miro Sí. más como el pastor que como mi papá. O yo la miro más como la pastora que como mi mamá. Yo no puedo ver a mi mamá y ver, mira, es mi mamá, voy a cotorrear con. Yo la miro y la miro con ese Respeto. respeto de pastor. Y dicen, y a veces creo que no está bien ver a mi papá nada más como pastor, sino que yo quiero a mi papá. Yo Ujú, quiero tener sí. un papá, no quiero tener un pastor. Sí. Y cómo es importante saber, yo no le llamo una doble vida, pero saber apagar el switch de que, ok, estoy en la iglesia, estoy en la congregación, si me necesitan, a la hora que me necesiten, yo les contesto, pero también tengo a mis hijos, y si mi hijo necesita un consejo, un abrazo, pues, ok, dejo de ser pastora, mi hijo, ¿qué necesitas? Sí. Un abrazo. Hubo un tiempo en que estuvimos muy ajetreados. Estábamos en el instituto, estábamos en la iglesia a la que pertenecíamos con los pastores Saldaña y en Pan de Vida. Y no teníamos ni un día casi libre. Creo que nada más los martes teníamos libres y lo pasábamos en casa. Pero a veces los niños decían, mamá, me quiero quedar en la casa a ver una película, hacer algo, porque sí fueron como 2-3 años los que estuvimos así, de que del trabajo al instituto, luego del instituto llegábamos a la casa a dormir, a hacer cualquier cosita y a dormir. Y al otro día culto, al otro día también, o sea, eran 2 días de instituto, 4 días de culto, y pues los domingos doble culto, porque eran 2 iglesias. Y dijimos, ¿sabe qué? Platicamos Raúl y yo, ¿sabe qué? Vamos a dejar la iglesia a los pastores Saldaña para hacernos cargo al 100 de Pan de Vida. ¿Por qué? Porque
dice el Señor que no podemos servir Sí, a dos señores. amos. Ajá. Entonces, estamos quedando bien tal vez en la iglesia, pero mis hijos necesitan están descanso descuidando. porque siempre andan con nosotros. O sea, ellos no la lloran, ellos siempre nos acompañan lloran? porque son los de la alabanza. Y a Entonces, veces sí un hace día falta esa sí, pausita. estábamos en el instituto y no íbamos a alcanzar a llegar al culto, que ya empezábamos en presenciales en la casa también. Y le hablamos a Adrián, Adrián, ¿sabes qué? Vamos a empezarlo más tarde. No, dijo, yo lo empiezo. Dijo, Señor, ustedes no acá. le hacen a la hora que lleguen, yo arranco. Y él dirigió el culto. Llegamos y él ya estaba todo su apogeo alabando a Dios y hablando con los hermanos y todo. Y, o sea, preparados mis hijos, gracias a Dios, ya están, porque han crecido en eso, han visto siempre en lo que es la alabanza, el dirigir, el cómo recibir. Yo decía en la iglesia del pastor Mayorga, a Esmeralda hay que ponerla en la puerta a recibir, porque siempre estaba danzando, cantando, recibiendo con una sonrisa. Hay que ponerla en la puerta a recibir a la gente. Entonces son cosas que siempre, siempre han estado. Ella estaba chiquita y no la subíamos. Ella quería subirse al altar, pero estaba chiquita y decíamos, no, esta se va a aburrir y se va a bajar. Y Cristal no. Cristal a los 7 años empezó a tocar batería, a cantar con Adrián y siempre se estaba todo el culto, todo. Yo trabajé un tiempo en fin de semana y Raúl estaba también en la Gacera en fin de semana todos los días y ellos sábado y domingo en la iglesia. Ellos se iban solitos, se alistaban y se iban solitos a la iglesia. Entonces, desde chiquitos han aprendido, como dices tú, ¿verdad? Ese respeto, ese temor a Dios, ese servicio a Dios. Y eso es lo bonito, que ellos han aprendido a ver la iglesia como su segunda casa, a ver a los hermanos como su familia. Y así nos dicen los hermanos, familia. Familia, ¿por qué? Porque se les trata como familia y eso es lo bonito, que es lo que les vamos a dejar a nuestros hijos, el servicio a Dios, el temor a Dios, ese respeto, esa reverencia, ese darle lugar a Dios y eso es lo que con lo que nos quedamos, porque le digo yo, no les puedo dejar otra cosa, sino solamente eso, porque cuando nosotros ya no estemos, Dios va a seguir, Él va a estar, nosotros no, pero Dios sí. Y qué mejor cosas que La dejarle mejor que... herencia. Sí, amén. Y sabe que un poquito de lo que usted estaba diciendo de que tuvo que dejar una de las dos iglesias para darles un tiempo a los hijos. Yo me acuerdo mucho de esta frase que se sigue usando, yo la he escuchado varias veces, de que es un compromiso que usted tiene con Dios y tiene que venir a la iglesia. Entonces se nos enseña que es de a fuerzas o de que es un compromiso que tienes con Dios y que vienes más por compromiso que por amor. Entonces, cuando tienes la madurez suficiente y te das cuenta, caes en razón y dices, es que por más que sea compromiso, ya estoy descuidando a mis Sí. hijos. Por más que sea compromiso, ni siquiera yo me estoy llenando, ya estoy en modo automático, ya nomás voy y voy Sí. y voy. Y ya, Dios les bendiga, hermanos, y ya sabe cómo que sigue después de esta Sí. canción, y ya está en modo automático. Entonces ya por compromiso estás haciendo lo que tienes que hacer, pero estás descuidando el amor y estás descuidando la relación con Dios. Sí. El domingo pasado hablaba con un joven de aquí de la congregación y este joven es bien chida, se llama Omar, y me decía, oye, vato, vamos a hacer una obra de teatro y luego sí, vamos a hacer esto otro, sí, vamos a hacer lo otro. Luego el pastor me habló y vamos a hacer aquello, y la pastora me dijo que hiciera aquello y esto y lo otro, y anda de aquí para allá y me da gusto que lo haga, pero Sí. lo agarré y le dije, ven, ¿cuándo vas a empezar a recibir tú, o que todo lo que estás haciendo, cuándo recibes tú para dar algo a la gente? Porque nada más estás dando y dando y Sí. dando y dando y dando, y cuando tomas tú un momento de decir, ok, nada más yo y Dios. Y a veces como cristianos creemos que entre más hacemos para Dios, Dios más nos ama. Pero Romanos 8 dice que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Entonces, por más que hagas, Dios no te va a amar más. Por menos que hagas, Dios te va a amar menos. No se trata de si haces o no haces, se trata de la relación que tengas con Dios y lo que tú eres cuando estás a solas con Dios. Entonces a mí me impresionó mucho que tuvo esa madurez de decir, bueno, esta iglesia hasta aquí, y ya nomás me voy a enfocar en esta otra y así no descuido tanto a mis hijos. Eso requiere de madurez y de amor a Dios, porque muchas veces por el compromiso decimos, es que yo voy a ser responsable, tengo mis obligaciones en la congregación, tengo que hacer esto y tengo. Y yo me acuerdo de Marta y María, que andaban una vuelta loca y la otra nomás Afanada. ahí. Y pues María, Marta, tranquila, ponte aquí como está María. Tenemos que estar a los pies de Sí. Jesús primero, porque si no, ¿qué le vas a dar a la gente? Sí, y dice otro texto también en la palabra,
que el que no provee primero para los de su casa es Exactamente. peor que un incrédulo. Entonces, vemos tantos ejemplos, decíamos hace ratito, de personajes, de pastores, de siervos, que dicen, es que yo soy evangelista, yo me voy a ir a evangelizar, me voy a ir y su casa, Y la familia. y su familia, o sea, ¿a qué horas? O sea, ¿cómo, si no te ganas tu casa, tu familia, cómo vas a ir a hablarle a otra gente? Ujú. Entonces, si no provees primero para tu casa, eres peor que un incrédulo, dice la palabra. Entonces, tenemos que proveer para la casa y de adentro hacia afuera. Exactamente. Porque sí, te digo, es como decías tú hace rato también, hay pastores que sus hijos no sirven a Dios. ¿Por qué? Porque se cansan. Ujú. Dicen, fastidian no, es de- que toda la vida es allí, prefieren a los hermanos que a nosotros y les dan más tiempo a ellos que a nosotros. Nosotros hemos vivido todo eso lo hemos pasado con pastores, con siervos, con copastores, que por tal de agradar al pastor dejan casa y familia o los traen a fuerzas y se mira. Entonces son cosas que las hemos visto, las hemos vivido y hemos aprendido de eso y siempre lo hemos dicho Raúl y yo, todo lo que se ve hay que aprender. Y muchas veces se ve ese contraste entre Sí. los pastores y sus hijos. Tú ves al pastor bien movido, bien, Sí, y ves a los hijos ya sentados hasta atrás, fastidiados, Sí. con que, pues es que a mí me traen Otra vez. otra Ándale, vez lo mismo. sí. Desde chiquito estoy pasando por esto. Y esperan ahorita, a cualquier momento para correr. y ahorita Ujú. yo viendo a sus hijos, no los conozco muy bien, pero viéndolos se les ve la alegría, que traen carisma La libertad de estarme haciendo caras. de que no son así de que, No. ay, estoy aquí porque mi mamá me trajo, sino que pues nos están viendo, están escuchando lo que platica su mamá y se ríen, Sí. conviven y todo eso. Entonces se les ve esa alegría, ese amor a que sí lo están haciendo por amor, sí están sirviendo por amor y no porque es que mi mamá aquí me quiere tener. Y es que yo nomás en cuanto me case pelo gallo y bye bye mami. Adrián. No, de hecho, yo le he inculcado eso a Adrián. Yo le digo, tú tienes que tener tu casa, cómprate un terrenito, haz esto, haz lo otro, para cuando tú tengas tu familia, sea tu casa y tu familia. Porque si yo lo recibiría en mi casa, pero él no quiere. Dice que no porque le voy a dar más trabajos a su esposa. Entonces le digo, sí, pues sería una hija más, tiene que aportar, tiene que apoyar también, ¿verdad? Entonces son cosas que se le inculca miedito ahí para que él se haga responsable, ¿verdad? Y es con doble filo porque le digo yo, si te vienes a vivir aquí conmigo, yo te recibo, pero tienen que hacer es cada quien. No, mejor me compro mi terreno y me voy a mi casa. Muy bien, perfectamente. Entonces sí se les enseña y se confía, ¿verdad? En que van a saber tomar una decisión, van a saber pedirle dirección a Dios, que eso es lo primero. Yo siempre les digo, ¿ya oraron? No pueden agarrar teléfono si no han orado, siempre se van a levantar a darle gracias a Dios, al dormir también, al comer, al salir. En todo momento Dios tiene que ser nuestro pensamiento. Entonces, si venimos en la camioneta, le damos gracias a Dios, ponemos todo en las manos de Dios. Cuando se levantan, ¿ya oraron? No, pues que sí, y así. O sea, cosas que son básicas en nuestra vida y que ellos ya lo saben. Y eso es lo bueno. Muchas gracias, hermana. Y para terminar, a mí me gustaría hacer un resumen de lo que hemos hablado porque se me ha hecho muy bonita su vida y donde Dios la tiene actualmente. Vemos a una Erika al principio sola, con una mamá trabajando en lugares feos, amando a su mamá, llevándole de comer, Sin prejuicio. sin prejuicios, una Erika adolescente etiquetada, señalada de que va a ser igual o peor que su mamá y no quedándose con esas etiquetas, sino sobrellevándolas y siendo mejor. Una Erika ya un poco más adulta que no guardó rencor contra su papá ni contra su mamá, sino que los amó. Una Erika que conoció a Dios en los momentos difíciles. Una Erika que recibió ese milagro de que no había otra manera más que Dios pudo haber hecho ese milagro. Amén. Y todo lo que pasó en su vida llevándola a Dios a ser pastora, como el pastorado no arruinó su vida, porque conocemos a veces que el pastorado arruina a familias, y cómo usted tomó esa madurez de bueno, esta es mi familia, esta es la congregación y amo a las dos y tomar ese control, esa decisión. Y yo quisiera, para terminar, si alguien que nos está viendo, a lo mejor un adolescente, un joven que está solo en su casa, que lo dejaron solo sus papás porque tienen que trabajar, que ya lo están etiquetando de que tu papá era un borracho, tú vas a ser igual o peor, que nos está viendo actualmente en el video, Que se sintió identificado. que tal se vez sintió con su historia. identificado a través de su historia, ¿qué le diría a usted en este momento, en estas últimas palabras? Ok. No, pues siempre hay que mirar fuera de nuestro entorno,
porque nos tocó tal vez lidiar una situación difícil, vivir en matrimonios destruidos, papás separados o vicios o lo que nos haya tocado vivir. Nosotros tenemos el poder de cambiar eso, de romper esa maldición, eso que va de generación en generación, de declarar y decir hasta aquí se acaba, hasta aquí llegó esa maldición, yo quiero ser diferente y pedirle a Dios. Dios está, no hay que hacer repeticiones, no tienes que saberte una oración escrita, tú solamente cierra tus ojos y platica con Dios y Dios escucha, Dios liberta, Dios transforma, cambia cuando uno habla. Es más, desde que uno está pensando, híjole, me dan ganas de hablar con Dios y pedirle esto y esto, Dios ya conoce tu pensamiento, conoce las intenciones de tu corazón, que no eres feliz en ese modo de vida que has llevado y que quieres algo diferente y Dios te da una nueva vida. Dios nos extiende su mano. Cuando nadie da un centavo por uno, Dios te da todo el oro. Amén. Dios su sangre por nosotros, que es lo más preciado y no hay dinero que pueda pagar eso. Entonces Dios nos ama tanto que nos da oportunidad porque estamos vivos. Si tú estás mirando ahorita este video es porque Dios te da la oportunidad de verlo. No hay casualidades en Dios. Si Dios te está hablando, escucha cuando Dios te hable bonito. No esperemos a que Dios nos hable duro, porque Dios nos habla bonito, pone personas, pone ángeles alrededor de nosotros que nos hablen, que nos digan qué hacer, cómo hacer o en qué la estamos regando. Entonces hay que saber escuchar la voz de Dios por medio de amigos, por medio de familia, por medio de quien Dios te ponga al frente, y saber retener lo bueno y desechar lo malo. En nosotros está la decisión. Dios es la única oportunidad. Jesucristo es quien nos da vida, y mientras tengamos vida hay oportunidad, hay esperanza. Así es que tenemos esperanza en Cristo. Amén. Dios los bendiga. Amén. Muchas gracias, hermana. Y para terminar, en uno de los episodios que nunca van a salir porque falló no hay el audio, audio. al terminar hicimos una oración por si hay alguien que quisiera aceptar a Cristo en su corazón, y me gustaría empezar a hacerlo de aquí en adelante. ¿Por qué no oramos por esas personas? Amén. Amén. Señor Jesús, pongo la vida de cada una de las personas que nos está viendo en tus manos, Señor. Si tú que nos estás viendo quieres aceptar a Cristo en tu corazón, solamente dile: Jesús, te acepto como mi Salvador. Padre, yo te acepto porque yo sé que mi vida como la he vivido actualmente no ha sido suficiente y te necesito en mi vida. Entra en mi vida, entra en mi casa, Jesús, y transforma mi vida. Quita todas las etiquetas, quita todos los prejuicios que la gente tiene en contra de mí, Señor, y entra en mi vida, Señor, entra en mi casa. Te necesitamos, Señor. Padre, si hay alguien que nos está viendo, que hizo esa oración o que te necesita en su corazón, toca su vida, abraza a aquel que se siente solo, abraza a aquella mamá, Señor, que está batallando para llevar comida a su casa, a esa mamá soltera, dale fortaleza a la viuda, Señor, también. Nos ponemos en tus manos, te damos gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, con eso nos despedimos. Para terminar, no olviden suscribirse, ya se la saben, darle like, compartirlos y comentar. Y tenemos una sorpresa. El día, ¿qué estamos ahora? 28? No, 27. Hoy estamos grabando el día 27, sale el miércoles 2 o primero. 3. El miércoles 3 de... No, sí, 2. 2 de diciembre sale este Ando mal video. con las fechas. Entonces, para el día 11 de diciembre, que sería cuando se publica el video, una semana después, vamos a estar haciendo un sorteo. En este sorteo vamos a regalar una sudadera que está bien chida, está bien padre, es blanca, tiene el logotipo del podcast enfrente. ¿Y qué tiene que hacer para ganársela? Absolutamente nada, nada más comentar los videos de YouTube, comentar los videos, entre más videos comente, y entre más comentarios haga, más posibilidades tiene de ganar, porque vamos a agarrar un video al azar y de ese video vamos a agarrar comentarios al azar, y el que gane pues se lleva la sudadera, se la llevamos hasta donde viva, o si vive fuera de Juárez se la mandamos, no le hace que sea hasta en Estados Unidos o hasta donde sea. Pero por favor hágalo, lo queremos hacer. Es en China, no en forma, China. En China no, ni en Japón. No. Sí, lo hacemos porque queremos de esta manera agradecerles
todo lo que han hecho, cómo han compartido, Todo el apoyo que todo nos el han apoyo dado que nos hasta han dado, ahorita. y es una manera de nosotros agradecerles a ustedes. Y hermanita Edson, gracias, fue un episodio muy bueno, me gustó mucho. Muy frío porque está haciendo Está mucho frío. haciendo mucho frío, tápese bien, si hace cafecito o chocolatito, invítenos, un Guarde su panecito, sana distancia. guarden su sana distancia y Dios me los bendiga. Nos vemos la otra semana si Dios quiere. Hasta pronto. Bendiciones. Muchas gracias. Yeah.